Buenas tardes a todos, a las personas que nos acompañan en el salón y a las personas que nos siguen por Zoom. Vamos a celebrar una mesa redonda en conmemoración del 50 aniversario de la fundación de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Esta semana, hoy, le toca a la tercera sección. La tercera sección, el presidente de la tercera sección, don Raúl Sánchez Sánchez, va a hacer la presentación de esta sesión. Muchas gracias. ¿Me puedes dar la luz aquí? Gracias. Muy bien, señor presidente, señores académicos, señoras y señores. Muy buenas tardes. La sesión que vamos a impartir se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en los cuales las 5 secciones de nuestra academia tienen previsto realizar exposiciones relacionadas con sus respectivas temáticas y disciplinas. Hoy corresponde el turno a la tercera sección dedicada a la zootecnia, que abarca los conocimientos tradicionalmente denominados producción animal. El tema que vamos a tratar versa sobre la evolución y las perspectivas de la producción animal en los últimos 50 años. Contaremos con la participación de 2 académicos de reconocido prestigio, quienes a lo largo de sus trayectorias profesionales han desempeñado un papel fundamental en la proyección y superación de retos que se han presentado en el sector ganadero. En primer lugar, el excelentísimo doctor Quintiliano Pérez Bonilla abordará las situaciones sanitarias que durante muchos años limitaron el acceso de nuestros rebaños porcinos a los mercados exteriores. Gracias a su intervención con la aplicación de las medidas adecuadas y el conocimiento profundo del sector ganadero, y aun sufriendo rigurosos controles por parte de la Comunidad Europea, logró erradicar enfermedades que finalmente permitieron la apertura de los mercados internacionales a nuestros productos, que dieron una gran bonanza en el crecimiento del sector porcino. En segundo lugar, el excelentísimo doctor Miguel Ángel Aparicio Tobar disertará sobre el bienestar animal. En sus inicios, este concepto resultaba poco conocido y generaba ciertas desconfianzas entre los profesionales del sector. Cuando la Comunidad Europea comenzó a debatir la creación de una legislación sobre el bienestar animal, fue necesario conformar equipos interdisciplinares que asistieron a numerosas sesiones europeas y grupos de investigación, además, que aportaban el conocimiento en materias relacionadas con la producción, el transporte y el sacrificio de los animales. El doctor Aparicio Tobar, pionero en la atención de estas necesidades y coordinador de uno de los primeros proyectos internacionales dedicados al bienestar animal, puede ofrecernos una visión cercana y realista sobre este importante tema. Por mi parte, permítame realizar una breve introducción que espero no reste demasiado tiempo a las intervenciones de mis compañeros. Concretaré algunos puntos relevantes sobre los logros y desafíos en la producción ganadera que servirán de marco para sus exposiciones. Si analizamos la evolución de la producción de carne a nivel mundial, tomando como inicio la década de los 60 del siglo pasado, se partía de una producción de unos 75 millones de toneladas de carne, marcando una diferencia productiva a favor de la carne de vacuno y del cerdo, en detrimento del ovino y aves. Según han ido transcurriendo los años, se aprecia una notable subida general para cubrir las necesidades y demanda de proteínas de origen animal en la alimentación de la sociedad. Como se aprecia en la presentación, en esta previsión de la FAO se espera sobrepasar para el año 2040 los 400 millones de toneladas de carne y para el 2050 los 450 millones, con un cambio de consumo por especies a favor de las aves y del cerdo, por tener una producción más elevada y menor costo que la del vacuno y ovino. Cuando valoramos el consumo de carne por habitante y año de distintos países que presenta la gráfica, que son representativos de la dispersión a nivel mundial, estos países me refiero, se aprecia de forma general, como es lógico, el consumo de carne que se va incrementando con más o menos intensidad según el país. En nuestro país, que está en violeta,
es el que experimenta un incremento más exponencial. Parte de aproximadamente solamente de 9 kilos de carne por habitante y año en el inicio de la década de los 60, estabilizándose en los 60 kilogramos por habitante y año a finales de la década de los 90, manteniendo en estas cifras, incluso reduciendo el consumo a partir del 2007. Estos cambios tan significativos del consumo de proteínas de origen animal van acompañados de la creación de nuevos modelos de los sistemas productivos ganaderos que favorecen el abastecimiento, la demanda de carne. Se pasaron de producciones que se mantenían a nivel doméstico a pequeños núcleos de producción, por lo general formados por unidades agrícolas que facilitaban la combinación del campo con ganadería y, por supuesto, el trabajo en el medio rural. La mejora de la economía y la capacidad adquisitiva de las familias permitió comenzar a incrementar el consumo de carne, modificando las dietas e incluso las costumbres. Por supuesto, estos cambios fueron acompañados por avances tecnológicos en la producción ganadera que facilitaban trabajar con poblaciones numerosas de animales. Para conseguir este reto, se creó y favoreció la conexión del ganadero con el veterinario. Las aportaciones tecnológicas determinantes para alcanzar mejoras en la producción animal fueron la creación en la alimentación animal de piensos compuestos y sus correctores con complejos vitamínicos minerales que permitían que el ganado pudiese cubrir sus necesidades metabólicas en sus distintas fases producidas. La capacidad de elegir genéticas de animales que se adaptasen al manejo de la granja y reconocidas para que sus productos fuesen demandados por los mercados. Instalaciones adecuadas para cada fase productiva. Adecuación a la limpieza e higiene de las instalaciones de los animales. Creación de programas sanitarios que favorecían trabajar con poblaciones animales en sus distintas fases productivas. Aplicación de técnicas de reproducción asistida que proyectan la genética en intervalos cortos de tiempo, así como disminuir los tiempos improductivos que tan costosos resultan en la economía de las granjas. Y, por supuesto, formación del personal para favorecer el buen manejo de la granja. Los desafíos que tiene la producción animal en los nuevos esquemas de producción y en las condiciones que la marca la legislación que deben de cumplir destacamos: trabajar en condiciones para que los animales sean tratados éticamente y en las condiciones de bienestar animal que se vayan solicitando legalmente. Una seguridad alimentaria que garantice la calidad de los productos animales, evitando contaminaciones de residuos con agentes patógenos y contaminantes de distinta índole. Diversificación y adaptación a nuevos mercados según las preferencias de los consumidores, aplicando nuevos criterios en razas y sus productos. Ayudar a resolver problemas socioeconómicos y acceso a recursos, favoreciendo la migración al medio rural en condiciones laborales que faciliten sus condiciones de vida. Proyectar la innovación y digitalización a través de la incorporación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la automatización y la utilización de megadatos que ayuden a tomar decisiones más adecuadas y mejoras en todos los procesos. Y también, por supuesto, el acercamiento al One Health. Entre los puntos que destacamos para proyectar en este tema tan importante están los estudios que permitan dar respuestas precisas frente a las zoonosis, utilización de especies animales como modelos reactivos, así como la utilización de xenotrasplantes con la especie humana, y también reducción del uso de antibióticos para reducir las resistencias antimicrobianas. Ya para finalizar y como conclusiones, se puede decir que la producción animal ha jugado un papel crucial en la alimentación humana, ha ido evolucionando de acuerdo a las exigencias de la sociedad, en el marco social y económico que se han vivido en tiempos muy distintos cronológicamente. Y el futuro está planteado con nuevos conceptos a los cuales se les debe afrontar con formación por los agentes involucrados en los sistemas productivos. Muchas gracias. A continuación, el doctor Pérez Bonilla va a dar su charla relacionada con lo que es la erradicación de enfermedades y su implicación en lo que son los mercados exteriores. Buenas tardes a todos. Mientras van colocando
las transparencias, quiero agradecer al presidente de la Real Academia y a mi amigo Sánchez de la sección, don Raúl, por haberme invitado a participar en este acto. Y quiero también agradeceros la presencia a los que estáis aquí y también a los que están online por haber dejado de hacer lo que tuvierais que hacer y venir a pasar un rato con nosotros, y espero que no lo perdáis y que sea de vuestro interés, con lo cual el agradecimiento mío sería el doble. Es claro que la sanidad animal y el comercio exterior es un binomio absolutamente indivisible, ¿no? La situación sanitaria de un país es la que va a marcar su capacidad exportadora en cualquier caso, dentro del marco que tenemos en estos momentos, que son tanto las enfermedades de la lista A de la Oficina Internacional de Epizootías, Organización Mundial de la Salud Animal actualmente, y las normas de la Unión Europea. Yo me voy a centrar fundamentalmente, como se ha comentado ya, en la situación del sector porcino, centrando en las enfermedades que a nosotros nos impiden o nos impedían exportar a los diferentes países del mundo: peste africana, peste clásica, fiebre aftosa y vesicular. Y me atrevo a señalar este título, El milagro del sector porcino español, porque los datos que voy a exponer a continuación son datos que no han sido superados hasta la fecha por ningún otro sector, ni español ni fuera de España. En estos momentos, el sector porcino español da alrededor del 1,89, casi un 2% del total de los 20 millones de empleos que existen en España, con 415.000 empleados. Pero además, la producción del sector agroalimentario porcino, sumando el ganadero y el industrial, se cifra alrededor de los 25.000 millones de euros, lo que supone un 1,7% del Producto Interior Bruto, el 9,5% del Producto Interior Bruto industrial. Creo que son datos suficientemente demostrativos y que estoy convencido que muchos de los que están aquí ustedes y de los que están en online tampoco conocían estos datos. Por tanto, como veterinario español y como académico, es para mí un placer exponerles a ustedes lo que ha hecho el sector porcino en España, la profesión veterinaria y el sector pecuario conjuntamente. Vamos avanzando. En el año 85 se publicó el Real Decreto 425/85, era el decreto de erradicación de la peste porcina africana. Si comparamos los datos del 85 con el 2025, 40 años después, podemos comprobar cómo el censo, evolución, desde 15 millones de cabezas en el 85 a 33 millones, lo que supone un incremento de un 114%. Y en madres, en el 85, estábamos alrededor de 1.780.000 madres, y en estos momentos tenemos 2.600.000, lo que supone un incremento de otro 47%. En producción de carne, y este es un dato muy interesante, en el 85 estábamos alrededor de 2 millones de toneladas, 1.938.000, y en el 2025 superamos el 156%, con 4.954.000 toneladas, de los cuales 1.470.000 son productos elaborados. En exportaciones, en el año 85, yo no sé de dónde he sacado esta cifra de 5.787 toneladas, porque como Antonio sabe, no exportamos nada. Entonces, ¿de dónde salió este dato en la estadística española? Bueno, ahí está el dato. 5.787 toneladas, y en el 2025 estamos con 2.724.000 toneladas, lo que supone un pequeño incremento de un 46.979%, con un autoabastecimiento que tiene España de 196%. Es decir, el milagro del sector porcino español es un hecho. El sector porcino hoy, y ahora veremos, seguimos hablando, dentro de la producción final ganadera, produce 11.030 millones, es el 39% de la producción final ganadera de todo el sector ganadero español, prácticamente la mitad, 40%, es el sector porcino, y es el 16% de la producción final agraria, produciendo cada año 53 millones de cabezas y con un total de unas 44.679 granjas. Bueno, esta foto, que es una broma, es como nosotros encontramos el sector porcino cuando empezamos a luchar contra la peste porcina africana. Era un sector pequeñito, ¿no? Y hoy este es el sector porcino.
Esto es una foto que me encontré un día en una empresa en Huesca, una empresa que se dedica a preparar, fabricar material de granja, ¿no? Lo vi, y me gustó. Y dije, hombre, me voy a hacer una foto para alguna presentación que tenga yo que hacer en el futuro y ver cómo ha evolucionado el sector en este sentido, ¿no? Bien. Somos el segundo país exportador del mundo, y esto tampoco lo sabe mucha gente, detrás de Estados Unidos, que es un país cualquiera, ¿no? Bueno, pues detrás de Estados Unidos, el segundo exportador del mundo es España. Y exportamos a más de 120 países. Países alrededor del mundo, pues estamos en China, Japón, Corea, Filipinas, Hong Kong, Macedonia, Montenegro, Angola, en fin, estos son por orden a los países a los que más estamos mandando carne, ¿no? Y en Europa, pues fundamentalmente mandamos a Francia, Portugal, Italia, Alemania, Reino Unido, Bulgaria, Dinamarca, República Checa. Esta es la explosión de la exportación de España, que el sector porcino español nos conocen, gracias a Dios, en todo el mundo, y la vitola de calidad, de sanidad y de bienestar y de calidad de los productos, pues es absolutamente envidiable en cualquier país. Somos el primer país productor de la Unión Europea, representa en la Unión Europea el 26%, tercer productor mundial, somos el segundo exportador y el tercer mundial detrás de China y Estados Unidos. ¿Y cómo hemos sido capaces de llegar a esta situación? Por eso el título de la conferencia, Sanidad Animal y Comercio Exterior. En el año 85, la situación sanitaria en España, teníamos prácticamente, cuando entramos en la Unión Europea teníamos de todo, y por su orden. Peste africana, clásica, aftosa, vesicular, tuberculosis, brucelosis, leucosis, teníamos de todo. Los del Reino Unido, de alguna manera, nos miraban un poquito por encima del hombro, claro, porque como éramos, no sé si éramos del sur de Europa o del norte de África. Entonces, hasta que fuimos capaces de demostrar que la profesión veterinaria española era capaz de erradicar las enfermedades, nos costó un tiempito que posteriormente se consiguió que tuviéramos el prestigio que nos merecíamos, ¿no? Bien. En el 85, como digo, teníamos africana, clásica, aftosa, vesicular. Y hoy, pues no tenemos prácticamente nada, no tenemos ninguna de ellas, estamos exentos. ¿Qué hay que hacer para poder exportar? Pues es imprescindible erradicar las enfermedades que yo considero llave, clave. Son las que nos abren y las que nos cierran el mercado. Hay varias maneras o dos maneras de erradicar enfermedades, utilizando vacuna, como en el caso de la peste porcina clásica, la fiebre aftosa, que se utilizó primero la vacuna, la cepa china de la vacuna de peste clásica, que era muy buena, ¿no? Funcionaba bastante bien, y cuando ya tienes un silencio epizootico importante, te puedes permitir el lujo de dejar de vacunar. Yo recuerdo cuando Miguel Ángel Díaz Lluvero me dice que vaya a Bruselas y que vaya a presentar que vamos a dejar de vacunar de peste clásica, yo me quedé muy preocupado. Miguel Ángel, bueno, es que si no, no somos capaces de exportar. Una cosa es el país indemne de una enfermedad, como todos sabéis, y otra cosa es el país oficialmente indemne, que es el país que no tiene focos de enfermedad, pero que lleva más de un año sin utilizar la vacuna. Y yo le dije a Miguel Ángel, mira, vamos a hacer lo que tú dices, pero si no te importa, vamos a comprar vacuna de clásica y vamos a llenar los frigoríficos de todas las ADS de España de vacuna por si acaso. Gracias a Dios no la tuvimos que utilizar, gracias a Dios. Pero yo tenía mucha preocupación. Efectivamente, la vacuna, la cepa china de clásica funciona muy bien, igual que la de fiebre aftosa, que también funcionó bien. Entonces, la peste clásica y la fiebre aftosa se erradicaron primero vacunando y después sacrificando. Sin embargo, la africana, pues de alguna manera, se tuvo que erradicar a pelo, porque lógicamente, como sabéis, no había vacuna, ¿no? Y traigo aquí este ejemplo práctico porque considero que es muy ilustrativo de lo que hicimos y de lo que se puede hacer a la hora de erradicar la peste africana en Europa y en otros países del mundo. Lo que pasa es que el programa es complicado, ¿no? El programa costó 5.000 millones de pesetas, 30 millones de euros. Y hoy el valor del sector agroalimentario del porcino, tanto el industrial como el ganadero, supone cada año 25.000 millones de euros. De 30 millones de euros a 25.000 millones cada año. Ya supongo que os dais cuenta la importancia, la inversión que se hizo y que realmente pues, se hizo bien. España en el 62 puso en marcha, entró la peste en el 62, pusimos en marcha el programa en el 85 y empezamos a exportar en el 89. Estuvimos sin cerrados 27 años, desde el 62, y en 4 años lo que no se había conseguido en 27 se pudo conseguir.
Y ahora os diré, cuando desarrollemos un poquito las líneas del programa, cómo se consiguió aquello y por qué no habían funcionado bien los programas anteriores. Cuando arrancamos el programa de peste en el 85, fijaros lo que os estoy diciendo, no había granjas registradas. Las granjas porcinas estaban sin registrar. No existía el REGA. No había distancia entre granjas. Cada uno ponía la granja donde le parecía oportuno. Los animales no estaban identificados. Se identificaba con el crotal del veterinario, el número del veterinario titular que vacunaba de peste clásica. Pero como vacunaba en multitud de granjas, qué duda cabe que todos los cerdos tenían el mismo número que tenía el veterinario titular. Con lo cual, cuando íbamos al matadero, no se sabía de qué origen realmente era aquella granja. No había control del movimiento, luego lo vemos. No se declaraban los focos, y los focos no se declaraban porque el ganadero se arruinaba si declaraba un foco. Entonces, como la peste no es una zoonosis transmisible, pues había un mercado paralelo. Si el precio del mercado de Lérida estaba a 100 y el Estado pagaba 50, llegaba el tratante, pagaba 75 y por las noches los camiones iban al matadero y era muy difícil, imposible de erradicar. Los programas que se ponen en marcha tienen que ser suficientemente ajustados a la realidad y, en mi opinión, no es el campo el que se tiene que adaptar al boletín oficial, sino que es el boletín oficial el que se tiene que adaptar a la realidad del campo. Porque si no, no funcionan las cosas, ¿no? El comercio clandestino, como os digo, en total, que al final era una enfermedad absolutamente endémica. ¿Qué habría que hacer? Lo más importante, eliminación total del virus, que es lo que ahora no se está haciendo en algunos países de la Unión. Hay que ir por delante de la enfermedad. Por delante de la enfermedad. No hay que esperar a la aparición de focos. No me importa a mí que se declaren X animales, X jabalíes. Lo que me interesa es realmente saber si realmente la zona está libre de virus o está libre de focos, que no es lo mismo. Porque los focos se pueden o no declarar en función de la voluntad del ganadero. Sí, la legislación te obliga a declarar el foco, pero realmente todo el mundo declara los focos. Ese es el asunto. Entonces, si no somos capaces de convencernos de que tenemos que ir a buscar el virus, a buscar no ya la enfermedad te demuestra, sale cuando aparece el foco clínico, ya da la cara, pero lo importante no es solo la enfermedad, sino ir a buscar el virus, ¿no? Y después de hacer esta actuación, creación de zonas libres, prohibición del movimiento de zona afectada a zona libre, era lógico, ¿no? Ahora lo veremos, como lo vamos viendo, ¿no? Y lo que decía, zona libre sin focos clínicos o zona libre sin virus. Y eso es clave, esa es una idea fundamental. No podemos confundir lo uno con lo otro, ¿no? Y lo que es imprescindible. Primero, voluntad política. ¿Por qué no se acaba con la africana en algunos países? Pues porque realmente, políticamente, no es rentable. Por ejemplo, no lo sé, a lo mejor me confundo. Rumanía. Si Rumanía no va a ser un país exportador o con voluntad exportadora como ya tenía España, y los políticos rumanos se dedican a sacrificar animales, a lo mejor no salen en las siguientes elecciones, porque es muy duro tener que matar animales. Entonces, voluntad política, un programa específico y adaptado a la situación de cada país, apoyo económico suficiente y colaboración del sector ganadero, que es fundamental. Sin Progapor y sin Antonio del Barrio, que luego lo citaré después, nosotros no hubiésemos sido capaces de erradicar la peste porcina africana. El programa se hizo conjuntamente entre el sector y la administración. Y sobre todo los baremos de indemnización se hicieron en función de lo que el sector necesitaba, en base al precio de Lérida y pagando el 125% del precio de mercado, con lo cual todo el mundo declaraba. Y cuando todo el mundo declaraba, en 4 años acabamos con la enfermedad. Eso es así, ¿no? Y sobre todo, y también es importante, el conocimiento de la epidemiología práctica, no la teórica de la bibliografía. La bibliografía te va a decir, el PIRS puede distribuirse hasta 8 kilómetros por el aire, te puede venir por reproductoras, te puede venir por el veterinario. Eso está muy bien, pero lo que hay que saber es si cuando llegan los vehículos de transporte a las granjas, llevan el precinto o no llevan el precinto, si se cargan o no se cargan animales en los camiones de desviaje, si se cargan los saldos, todo eso que Antonio se sabe muy bien y que los que estamos en el campo vemos la realidad. Y es por donde entra la enfermedad. Y es por donde entra la enfermedad. Entonces, eso es lo que interesa plasmar para que el colaborador sea el ganadero, que colabore con nosotros, ¿no?, en este tema. Y esto es interesante, porque mucha gente piensa que la Administración General del Estado no puede hacer cosas
a la hora de presentarse las epizootías, las epidemias, las zoonosis. El artículo 149 de la Constitución española dice que el Estado tiene competencias exclusivas sobre las siguientes materias: sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos. Sanidad exterior, bases y coordinación de la sanidad. ¿Qué significa esto? Significa que la legislación básica la tiene que hacer la Administración General del Estado, y es su obligación. Y la coordinación de las actuaciones de las comunidades autónomas también es competencia de la Administración General del Estado. Las autonomías tienen competencias exclusivas en sanidad animal dentro de su territorio, pero en su territorio. Yo tuve alguna que otra, pequeña bronca con el jefe del servicio de Cataluña y con otro de Castilla y León, porque no querían vacunar de Auriesky. Y entonces yo le decía a Enrique Roca que sí, que él tenía competencias exclusivas en Cataluña, pero había un punto que se llamaba la franja, que era entre Huesca y Lérida, que el camión no era ni de Cataluña ni de Aragón, era de la Administración General del Estado. Y si no vacunaba, no exportaba, porque el que tenía competencia sobre el comercio exterior era Madrid. Indudablemente se pilló una del 15, ¿no? Luego nos hicimos muy amigos, ¿no? Pero esa es la realidad. O sea, no se puede, no nos deberíamos inhibir. Tenemos la responsabilidad a nivel de la Administración General del Estado y no pensar que es solo la comunidad autónoma la que debe hacer. Sí, debe hacer en su territorio, pero con las bases y coordinación. Es decir, el Programa Nacional de Lucha contra la Peste Africana lo hizo Madrid, consensuado con la comunidad autónoma, por supuesto, pero lo hizo Madrid y lo dirigió Madrid. Y eso fue así, ¿no? Entonces, yo señalaría 3 puntos. Buscar el virus, actuación en focos y medidas complementarias, que son las bases fundamentales del programa. Ir a buscar el foco, o sea, buscar el virus, mediante el control serológico de reproductores, buscando animales portadores. Ahora hay un debate científico, si existe o no existe, si son portadores o no son portadores, cuando un animal te da en ELISA positivo. Hombre, yo entiendo que en principio esos portadores existen. ¿Y qué ocurre? Que un animal portador hoy no es virémico, pero mañana lo puede ser. Y puede volver a la virulencia y puede ser patógeno y puede ser infeccioso y puede contagiar a otro conjunto de animales. Y pasa desapercibido porque clínicamente no está enfermo, pero es portador. Entonces, para mí, ese es un tema clave. En ese sentido, nosotros pusimos en marcha el programa contratando 60 veterinarios, 60 auxiliares, vehículos, bueno, aquello fue la bomba, ¿no? Cuando montamos 60 pandas compramos, porque eran los coches más baratos, ¿no? Un espectáculo saliendo de la SEAT, 60 pandas, con 60 conductores y 60 veterinarios, ¿no? Y el material adecuado. Y trabajando en 12 laboratorios, ¿no? Bueno, esto es un panda, ese es un veterinario, esto fue cuando se sangraba a las cerdas. Este es el crotal que inventamos para determinar provincia, o sea, era municipio, granja y cerdo. Granja, municipio y cerdo. No con el crotal del veterinario titular, ¿no? Con lo cual sí sabíamos lo que había. Estos son la distribución de los 12 mataderos, o sea, laboratorios, y a partir de ahí empezamos a trabajar ¿en qué? Pues es muy sencillo, en crear zonas libres. Vamos limpiando la geografía nacional. Vamos quitando el virus de la geografía nacional, creando explotaciones libres, municipios libres, zonas calificadas libres, que eran zonas libres, municipios libres, granjas libres, que llevaban más de 12 meses sin peste porcina africana. Entonces ya sabíamos lo que teníamos, ya estábamos limpiando de alguna manera nuestra casa, estábamos limpiando de virus, ¿no? Y a partir de ahí, pues impedíamos la salida de animales de la zona afectada, indudablemente, a la zona libre para que no se contagiaran, ¿no? En focos, fundamental, la sospecha. Antes de declarar el foco ya la norma señalaba cuando aparecían animales con las orejas moradas, tambaleos, lo que se sabe en Antonio, diarreas, luego en la necrosia, petequias en riñón, el bazo aserrado, la vesícula biliar. Eso era una sospecha de que aquello podía ser peste porcina. Y el ganadero tenía la obligación de declarar, ¿no? Se inmovilizaba inmediatamente la granja, se sacrifica inmediatamente, se hace el vacío sanitario, se hace la encuesta epidemiológica y se repoblaría después con los animales centinelas una vez que había pasado un tiempo, ¿no? Y aquí está la clave, baremo de indemnización inteligente. Pagar el 125% de la lonja de Lérida, para que el granjero no pierda dinero a la hora de declarar el foco. Y no perdiendo dinero, nadie quiere, indudablemente, incumplir la norma.
pero hay que ayudar a la gente a que lo pueda cumplir. Voy rápido porque si no Miguel Ángel ya me está diciendo. No, seguro. Bueno, y como medidas complementarias, pues una herramienta clave, las agrupaciones de defensa sanitaria. En su momento, los veterinarios pasaron a las OCAs, salieron de los pueblos. De alguna manera, algunos compañeros veterinarios europeos admiraban a España porque en su momento tenían 3 universitarios en los municipios, el médico, el farmacéutico y el veterinario. Y eso era un lujo en relación con el resto de los países, ¿no? Que 3 universitarios sanitarios estuvieran en los municipios era un elemento fundamental que otra gente, otros países no tenían, ¿no? Los veterinarios titulares pasan a las OCAs, unidades comarcales agrarias, y de alguna manera se queda el campo pues desamparado. Y entonces se nos ocurre la idea de crear las agrupaciones de defensa sanitaria, que son agrupaciones de ganaderos que están en el mismo municipio, con un programa sanitario común y obligatorio, en el cual fundamentalmente se tenía en cuenta control de animales a la entrada y a la salida, desinfección de vehículos, veterinario responsable del ADS y comunicación inmediata de la sospecha. Es decir, cuando unos animales llegaban a un cebadero y había signos clínicos, indudablemente teníamos que saberlo para actuar a la mayor brevedad posible. Esta es la agrupación de defensa de RECAS. Mantenimiento de zonas libres, creando la infraestructura sanitaria de las granjas con subvención oficial para impedir que el virus pudiera entrar en estas explotaciones mediante las barreras que el cerramiento, vado sanitario, duchas, cambio de ropa, desinfección, se dieron máquinas de desinfección, de ratización, lazaretos, y todo esto con subvención. Es decir, en aquella zona que ya habíamos conseguido eliminar la enfermedad, dotar a las granjas de la infraestructura sanitaria adecuada para que pudieran mantenerse, para mantenerse libres de la propia enfermedad. Bueno, estas son fotos, un cerramiento, un vallado, prohibido el paso a toda persona sin autorización, otro vallado, las duchas. Bueno, ahora esto ya ocurre en la multitud de granjas de España, pero en aquel momento, en los 80, era otra cosa distinta, ¿no? Bien. Y en las zonas libres se puso en marcha, junto en las zonas el kilómetro, que hasta entonces cada granja se podía colocar donde fuera. No estaban registradas y era preciso 1 kilómetro de distancia para evitar la difusión de la enfermedad lo más cercana posible, ¿no? 1 kilómetro de distancia mataderos, otras granjas, casco urbano y vías. Se puso en marcha el registro de explotaciones y este punto es muy interesante, explotaciones de traspatio. Hoy, según dicen algunos, es muy difícil erradicar la peste en Europa por la existencia de lo que ellos llaman explotaciones de traspatio, que son las explotaciones que hemos tenido en los corrales en toda España, en todos los municipios, ¿no? En España, en su momento, todo el mundo en cada pueblo tenía un cerdo para la matanza, fundamentalmente. ¿Qué ocurría? Que ese cerdo era clandestino, teóricamente. ¿Qué hicimos? Pusimos en marcha la denominada relación municipal, de tal manera que todos los propietarios, aunque tuvieran un solo cerdo, tenían la obligación de comunicarlo al ayuntamiento. Porque si no, cuando iban a solicitar la autorización para la matanza, no se le daba la autorización y no podía sacrificar el cerdo. Con lo cual, al final, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y se declararon todas las granjas. Y se acabó el problema del traspatio. Yo creo que es algo que se podía copiar en la Unión Europea. El control de movimiento, como os he comentado, la identificación, observación previa a la salida, observación a la llegada, solicitud del permiso de origen a destino y la guía. Antes, la guía, en un principio, en el año 80, tú ibas a un bar y, bueno, pues a lo mejor te daban una guía. Te tomabas un café y te daban una guía de origen y salida. Porque no había control. La guía la firmaba un señor, el hombre, que tenía toda la responsabilidad, que era el veterinario titular. Pero no se implicaba ni el ganadero, ni se implicaba el transportista. Entonces se sacó un modelo nuevo en el cual era preciso los 3, ganadero, veterinario y el propio transportista. Este es el control del movimiento, de la Guardia Civil, solicitando la guía, movimiento de animales, seguimos adelante. Y en matadero, cuando llegaba una partida al matadero con problemas o con sospecha, pues el matadero lo comunicaba a la jefatura provincial y esa partida se eliminaba del matadero. Bien, entonces un control del matadero, la guía que ya la hemos comentado, y en zonas endémicas había algunas zonas que no había manera de erradicar, entonces se prohibió la producción de cerdo durante un tiempo. Durante unos meses se prohibió la
la producción de cerdos en esas zonas endémicas y luego después se produjo la repoblación. Elemento clave para acabar con la peste. Servicios veterinarios entrenados, que sepan de epidemiología, y un mando único y jerarquizado. Una epizootia no se puede erradicar si no hay un mando único desde origen, teniendo en cuenta que, como hemos dicho anteriormente, las bases y la coordinación son competencias exclusivas de la Administración General del Estado. Hubo un capítulo de infracciones y sanciones, sobre todo cuando no se declaraban los focos a tiempo, o se declaraban más, y prácticamente es lo que le tenía que decir. Y mi agradecimiento sincero a 4 personas clave, 2 que no están con nosotros, que son Miguel Ángel Díaz Lluvero y José María Costa, y uno que sí que está y que esperemos que esté muchos años, que es Antonio del Barrio, como director de Amprogapor. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristiano. A continuación, el doctor Miguel Ángel Aparicio Tobar va a disertar sobre el tema del bienestar animal. Excelentísimo señor presidente de honor, señoras y señores académicos, queridos amigos, y saludo a los colegas que nos están siguiendo vía telemática. Es un placer tomar la palabra en una sesión como la de hoy, en la que estamos hablando sobre la evolución y la evolución que ha experimentado las ciencias veterinarias relacionadas con la producción animal, con la zootecnia. A mí me toca hablar de el área del bienestar animal, que es el objeto que me ha llevado los últimos 25 años de actividad científica. Bien, en los últimos 50 años se ha producido un extraordinario incremento del interés por el bienestar animal, tanto desde el punto de vista legislativo como científico. Pero antes de poner los datos que sustentan el auge de las publicaciones sobre bienestar animal, quiero comenzar esta breve intervención citando el primer discurso que se pronunció en esta real institución, el discurso inaugural que se pronunció el 10 de junio de 1975 y que trataba de uno de los aspectos fundamentales que forman parte hoy día de los protocolos de bienestar animal existentes con certificación de la Entidad Nacional de Acreditación. Hay otros protocolos, pero ni son certificados de mucha envergadura ni tienen validez internacional. El título de aquel discurso fue La etología, su lugar y significado en las ciencias veterinarias, y fue pronunciado por el profesor Carlos Ruiz de Cuenca y González Ocampo. Fue nuestro primer presidente de esta Real Academia. Una de las cuestiones que señalaba el profesor Cuenca era que el veterinario debe velar en todo momento por el bienestar de los animales, por la falta de crueldad en el trato para con ellos en todos los aspectos, incluso desde la anestesia al sacrificio, cuando no hay más remedio que hacerlo. Más adelante, en el mismo discurso, y refiriéndose al Congreso de Etología que estaba preparando en aquellos momentos, dice: trataremos de individualizar la etología, el comportamiento y la conducta animal como corresponde a una nueva ciencia veterinaria, la cual está compuesta de fisiología, de anatomía, de bioquímica, de genética, de reproducción, de alimentación, tomando todos los conceptos básicos de cada una de estas ciencias para establecer un nuevo cuerpo de doctrina hacia el cual vamos siempre anhelantes, cualquiera que sea el momento que ocupemos. Efectivamente, unos años después, en 1980, tuvo lugar el primer Congreso Mundial de Etología aplicada a la zootecnia dentro de los conocidos como Congresos de Madrid organizados por el profesor Cuenca. Esa nueva ciencia veterinaria a la que se refería el profesor ha devenido con un criterio más amplio en lo que hoy denominamos bienestar animal, que ha experimentado un extraordinario auge, especialmente a partir de la segunda mitad de los años 90. Aunque en los últimos tiempos, como puse de manifiesto en el discurso de inauguración del curso pasado, 2024, utilizando estos y otros conceptos como el de derecho de los animales, se está tratando de boicotear la actividad ganadera con argumentos espurios. Para analizarlo, hemos hecho una sucinta recopilación de las normas legales aprobadas por la Comisión y el Parlamento Europeo, publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas sobre Bienestar Animal,
por un lado, y por otro hemos realizado una búsqueda bibliográfica desde 1975 a 2025, en periodos de 5 años, en distintas bases científicas internacionales. Bien, en cuanto a la evolución de la legislación bienestar animal, haremos una breve síntesis de la abundante producción normativa generada tanto por la Comisión como por el Parlamento Europeo. Una relación exhaustiva se puede encontrar en el trabajo que hizo nuestra colega Maite Villalba de 40 años de legislación en bienestar animal. La primera referencia legislativa de la Unión Europea, entonces CE, fue la Directiva 75/577 relativa al aturdido de los animales antes de su sacrificio, a la que seguiría la Directiva 77/489 relativa a la protección de los animales al realizar el transporte internacional. Dos aspectos, sacrificio y transportes, a los que se le ha dedicado especial atención en la legislación comunitaria de bienestar animal. La tercera fue la decisión 79/923 relativa a la celebración del Convenio Europeo sobre Protección de los Animales en las Ganaderías, que 20 años más tarde daría lugar a la famosa Directiva 98/58 de una gran trascendencia. Desde el punto de vista cronológico, en el periodo 74-79 se promulgaron 3 disposiciones importantes. Las 3 indicadas en el párrafo anterior. En el periodo 80-89 se publicaron 4 normas, una resolución y 3 directivas sobre gallinas ponedoras, transporte y sacrificio. En el periodo 90-99 se eleva considerablemente la producción legislativa europea hasta 11 disposiciones. Espera un momentito. Era esta. Hasta 11 disposiciones. Y en este periodo se aprobó una norma de gran calado sobre toda la legislación posterior, tanto comunitaria como de los países miembros, que fue el Tratado de Ámsterdam, que después, posteriormente, se incorporaría como artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que marcó un hito al establecer los animales como seres sensibles, que en la versión original el término utilizado fue el de sentient beings, unos términos y su traducción que han dado lugar a diferentes interpretaciones. Según el diccionario de Word Reference, seres sensibles, seres conscientes y seres dotados de sentido. Para el Collins solo se traduce como sensitivo o sensible. La lengua española, que es muy rica en matices, abre una serie de significados para este término, sensible. El diccionario de la RAE nos ofrece 10 acepciones. Considero la más ajustada para este contexto: dicho de un ser vivo o de uno de sus órganos capaz de experimentar sensaciones, aunque quizás la más adecuada sea la de seres dotados de sentidos. La utilización de una u otra acepción es lo que ha dado la deriva en un sentido o en otro. De ahí la importancia que se está dando en algunos medios a la experiencia emocional de los animales. Bien, el periodo más fecundo desde el punto de vista legislativo ha sido el de 2000-2010, en el que se promulgaron 15 disposiciones, varias dedicadas a la modificación de algunas anteriores, junto con otras nuevas. Así nos encontramos con normas sobre transporte, animales de las explotaciones ganaderas, cerdos, gallinas ponedoras, pollos de carne, terneros y sacrificios. A partir de 2010 disminuyó la actividad legislativa en esta materia y de las 3 vías que se planteó en aquel momento la Comisión, es decir, dejar las cosas como estaban, profundizar la vía legislativa o bien utilizar otros nuevos instrumentos, se optó por la de dejar estar. Pero en la legislatura anterior, la primera de Ursula von der Leyen, se comenzó a mover hacia la reforma de la legislación existente. Las normas publicadas son de 2 tipos, horizontales o transversales, que afectan a todas las especies, y verticales o específicas, que afectan a una sola especie. En el primer caso tenemos las 3 básicas, relativas a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, a la de protección en el momento del sacrificio y a la de protección en el transporte. Y respecto a las verticales o específicas, la de cerdos,
la 2820, que es la vigente en este momento, la de terneros, la de gallinas ponedoras y la de pollos de carne. En cuanto a las materias que regulan estas disposiciones, son las indicadas en esta imagen. Y como puede verse, el transporte ha sido el ámbito que más normas y reformas y modificaciones ha experimentado. De hecho, el actual reglamento vigente, el 1/2005, del cual el doctor González pronunció una conferencia muy interesante el pasado mes de mayo, con un análisis exhaustivo de esa norma, pues puede verse que es el transporte el que más ha requerido la atención de los legisladores. En realidad, desde el año 2005 ya se empezó a tratar de modificar aquella norma. Bien, en estos momentos está sobre la mesa la propuesta del Parlamento y de la Comisión relativa a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas. Una propuesta que, de aplicarse como está redactada, supondría un golpe de gran impacto sobre la ganadería, y parece haber sido redactada pensando más en la abolición de la ganadería, y esto es una opinión personal, que en el bienestar de los animales, lo cual no sería descabellado pensar, habida cuenta de que el transporte es un elemento clave y las dificultades para el transporte se traducirían en graves obstáculos para el desarrollo de la actividad ganadera. Asimismo, hay una serie de iniciativas, como la de una consulta sobre On-Farm Animal Welfare for Certain Animals, Modernization of EU Legislation, una consulta que se abrió el 19 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 19 de diciembre próximo. Hasta el sábado pasado se habían respondido 363 encuestas válidas. Curiosamente, en este tipo de consultas que realiza la comisión, yo no sé por qué se abre a todo el mundo. Si uno ve hasta el momento cuáles son las respuestas recibidas, se aceptan válidas opiniones de China, de Estados Unidos, de la India, de Argentina, de Australia, de Reino Unido. Bueno, yo creo que a nosotros no nos dejan opinar sobre las medidas que van a adoptar en Australia o en Estados Unidos, menos en Estados Unidos. Bien, además de estas normas, en el Senado de la Unión Europea se han publicado numerosos documentos, estudios, informes y propuestas no legislativas sobre bienestar animal. Pero demos un paso más y veamos cómo se ha comportado la producción científica. Pues hemos realizado, como decía anteriormente, búsquedas en las tres grandes bases de datos. Una la más genérica, que es la Google Escolar, Google Académico, y las otras dos, la Web of Science y Scopus, que gestiona la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Los términos de búsqueda utilizados han sido Animal Welfare, porque utilizamos también bienestar animal, pero vimos que en la base de datos internacionales había muy poca respuesta. Bien, en la base de Google Académico, los términos de búsqueda se aplicaban desgraciadamente no se podía aquilatar, perfilar demasiado, y se utilizaba para títulos, resumen, palabras claves e incluso el texto, con lo cual los datos son mucho más abultados que en las otras dos. Pero, en cualquier caso, sí podemos ver una cosa interesante, y es que, como vemos, hasta el año 95, vean que apenas se recibían, se recopilaban datos, apenas se publicaba nada. 10 por año en el primer quinquenio analizado, 75-80, y 100 por año en el último de esa primera etapa. A partir del año 96 se empieza a recopilar una gran cantidad de trabajos hasta llegar a los 224.000 en el periodo 2015-2020, y en este quinquenio pues tenemos un menor número de trabajos recuperados. Pero vayamos al siguiente, que tiene más fiabilidad en tanto en cuanto que nos ha permitido establecer filtros mejores y hemos podido aquilatar la búsqueda solamente al título, palabras claves y resumen. Bien, en estas dos bases, la de WOS y de Scopus, pues se aprecia un paralelismo
en ambas líneas en cuanto al número de trabajos recuperados. Comienza también en estas dos con una cifras muy moderadas, 351 en WOS, 54 en Scopus en 5 años, que ya es decir. Y también es a partir del 90, pero sobre todo a partir del 96, cuando ya se aprecia un incremento notable del número de trabajos recuperados. Y vemos que a partir del año 2010, sin embargo, ya sí hay una serie de, bueno, de trabajo que se está publicando mucho, se está trabajando mucho en todo el mundo sobre el tema de bienestar animal. Obviamente, no se podría avanzar en el conocimiento ni en la investigación si no hubiera habido una financiación adecuada. Y en ese sentido, hemos buscado también en la base de datos Cordis de la Comisión Europea, desde el primer programa marco, allá por el año 85, que es cuando salió el primero, hasta el actual, que es Horizon Europe, que sigue vigente y estará vigente hasta el año 2027. Bien, de los más de 120.000 proyectos de investigación financiados por la Unión Europea, a los que se ha dotado de más de 280.000 millones de euros, 325 han sido proyectos dedicados a investigar en bienestar animal, con un presupuesto estimado de 2.700 millones de euros de aportación de la Unión Europea, sin considerar las aportaciones de las instituciones participantes. Evidentemente que esto ha hecho posible que, bueno, muchos grupos de investigación hayan trabajado sobre esta materia y se haya podido avanzar enormemente. Bien, como síntesis diré que, analizando la evolución de las normas legislativas sobre bienestar animal, comparativamente con el número de publicaciones, se aprecia un cierto paralelismo a partir del año 1990, cuando se produce el auge tanto en las normas reguladoras publicadas por la Comisión y por el Parlamento Europeo en materia de bienestar animal, como el de publicaciones recogidas en las bases de datos científicos y la financiación pública de proyectos de investigación. Obviamente, la financiación es la clave para el progreso del conocimiento. Muchas gracias. Ya. Abrimos periodo de preguntas o cuestiones que puedan haber surgido con las explicaciones que se han realizado. ¿Una pregunta? No, buenas tardes, Alberto Cique, miembro académico de número de esta academia. Felicitar sin paliativos la organización de la mesa, porque es muy interesante. Yo tenía una pregunta que engloba 3 cuestiones al doctor Pérez Bonilla, y una fundamental es: ¿cuál es la situación actual en nuestro entorno, en el flanco sur fundamentalmente y en el flanco este, en relación a peste porcina? Sé que se sale un poco del tema de su disertación, y relacionado con esto, si tiene alguna explicación de los brotes de fiebre aftosa de Alemania y de Hungría que se iniciaron a principios de este año, y por qué falló, por qué funcionó muy bien en Alemania todas las medidas de control y no funcionaron tanto en Hungría. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por la pregunta. España en este momento, a nivel europeo, el flanco oeste, Portugal, está bien, el norte, Francia, no tiene problemas, ojo. Y Alemania, y esto que voy a comentar lo digo a título particular, a ver cómo me explico. Yo no entiendo a la hora de diferenciar animal salvaje de animal doméstico, porque el virus no distingue. No quiero en ningún caso que se me interprete mal, porque si se publica lo que yo estoy diciendo, no quiero que haya ningún tipo de problema, y menos diplomático. Pero no es normal, en mi opinión, que si España en su momento invirtió en infraestructura sanitaria de explotaciones, cerramiento, vallado, duchas,
que impiden que una cerda en celo que se encuentra dentro de la explotación, un jabalí pueda entrar en esa explotación, en España eso no debería ocurrir. En algunos otros países esas infraestructuras no existen. Y es curioso que el virus es muy disciplinado, porque solamente afecta al animal salvaje. Pero como es muy disciplinado, nunca afecta, o muy pocas veces afecta, al animal doméstico. Yo, la verdad, no lo termino de entender, ¿no? Y cuando tú ves la estadística que nos mandan Provapor cada semana de los focos de enfermedad, señalando foco animal infectado, animal que aparece muerto, fundamentalmente aparecen animal salvaje. Lituania, Letonia, Estonia, Italia ha tenido alguno, Alemania tiene en animal salvaje, muchos países. Hoy la peste africana estará cerca de 40 países en todo el mundo, por lo menos, ¿no? Entonces, en lo que a nosotros respecta, los países, el sur, lo que es África, indudablemente el comercio, no tendríamos ningún tipo de complicación porque no importamos. Pero ¿dónde sí tenemos problemas? Y aprovecho la pregunta. No es que yo hubiera hablado contigo antes para que me hiciera la pregunta. Pero curiosamente, España le ocurre lo siguiente. Estamos importando enormes cantidades de lechones procedentes de estos países, ¿no? Hombre, en principio, si tú conoces la legislación, la situación actual, una zona libre de peste es aquella que lleva un montón de tiempo, 12 meses sí, ¿no? Pero ¿cabe la posibilidad de que salgan o no salgan animales de la zona aparentemente libre? O mejor dicho, a una zona aparentemente afectada a una zona libre. Podría darse el caso de que lechones procedentes de una zona afectada de Alemania pudiera ir, porque hay una serie de circunstancias, X días, no sé qué, que cabría. O sea, la legislación, en mi opinión, no es tan férrea como la tenía España, ¿no? Y entonces, bueno, en cuanto a africana, lo que no termino ya de entender es cómo no se aborda la erradicación de la enfermedad en su conjunto. Nos estamos quedando un poco solamente con el animal salvaje. Y parece que no nos afecta el problema o nos afecta menos porque no aparece el animal doméstico. El virus está ahí. Y el virus puede saltar en cualquier momento de la situación. Y pasa otra cosa igual, que a Miguel Ángel Higuera, a la que le agradezco que haya venido, porque tenía un día infame, que es el PIRS, el síndrome respiratorio reproductivo porcino, que está haciendo estragos en la cabaña porcina española. ¿Por qué? Porque se están trayendo muchísimos lechones de los países con PIRS. El PIRS no es una enfermedad de declaración obligatoria, y al no ser declaración obligatoria, tú no puedes prohibir la entrada de esos animales. Pero ¿cuál es el problema? Que lo hemos hablado, Miguel Ángel me da la razón, pero no somos capaces de poner en marcha un programa que hiciera que los importadores trajeran lechones procedentes de granjas libres de PIRS. Tan sencillo como esto, porque tú eres el comprador y puedes exigir, y aunque la legislación no te obligue, tú puedes decir, mire usted, yo no compro lechones si no vienen libres de PIRS, por un certificado oficial de libres de PIRS. Bueno, pues no hay manera. ¿Por qué? Porque hay algunos importadores que lo hacen muy bien, ese lechón aparentemente es más caro, pero claro, no es lo mismo coger lechones de diferentes orígenes, meterlos en los centros de concentración y de homologación, los pequeños, los grandes y los medianos, y entonces juntas todos los virus y luego vaya usted a saber, ¿no? Entonces, ese es un tema que tenemos que abordar y es complicado, es muy complicado, ¿no? Entonces, a nivel de africana, bueno, pues lo que te estaba comentando, eso es lo que yo, mi opinión. Más preguntas. En la sala hay presencia de los distintos presidentes de asociaciones ganaderas. Si queréis opinar en cualquier momento, muy agradecidos. Más preguntas, por favor. Señor Ordóñez. Sí. Yo nací en Jerez de los Caballeros, soy Jerez de los Caballeros, y me cogió de pleno la peste porcina africana. Mi padre era veterinario. Y solo quiero aquí hacer un reconocimiento a los veterinarios titulares porque se esforzaron y se pelearon y lucharon mucho contra los ganaderos. Siempre tenían problemas. Y también a los veterinarios de los laboratorios pecuarios, que estuvieron Se le oye mal, perdona. siempre al pie del cañón, así participando con la enfermedad.
Que no, yo lo que pretendía es simplemente un reconocimiento a los veterinarios titulares no, que colaboraron plenamente en la sanidad de los animales de la peste porcina africana, tanto los titulares como los de los laboratorios pecuarios. Perdón. Muchas gracias. Pues totalmente de doctor acuerdo, Guijarro. porque en aquel momento Perdón. me tocó, estaba yo director del pecuario de Badajoz, que es donde, bueno, los equipos del pecuario son los que iban a erradicar la peste. Y efectivamente, en tu pueblo, Oliva y toda la zona de Extremadura, costó un triunfo acabar con la enfermedad. Mi reconocimiento, como tú, a los titulares, tienes razón, sí. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Quiero felicitar a los ponentes por los temas que han traído, que nos han expuesto y que a mí personalmente pues me han gustado. Y ha habido un tema que me ha sorprendido y está en relación con la ganadería porcina. Entonces, yo no sabía que España estaba en el top del ranking, en Europa en primer lugar, y creo entender que el segundo o el tercer lugar global. Eso quiere decir, desde mi punto de vista, que en España, en ese campo, tiene grandes fortalezas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las debilidades si es que existen? Muchas gracias. Pues la debilidad fundamentalmente es vigilar el comercio exterior. Las importaciones de animales procedentes de países de la Unión Europea, que es realmente donde traemos animales, porque de países terceros yo no me acuerdo de que hayamos traído nada, ¿no? Pero fundamentalmente países de la Unión Europea con la enfermedad. Esa podría ser nuestra principal debilidad en este sentido. Los servicios veterinarios españoles en estos momentos están trabajando bastante bien. El sector porcino está trabajando muy bien, porque además son auténticos empresarios. Hoy el sector porcino está o va a estar en manos de 8 o 10 empresas en todo su conjunto, las grandes integradoras, y lógicamente tienen capacidad técnica, científica y profesional para cuidar las inversiones que hacen. O sea, el riesgo para mí sería controlar las entradas del exterior. Sí. Por favor, doctor Higuera. A María José. Perdón, a María José. Yo es una pregunta por curiosidad, porque hace muchos años que no sé nada del tema, pero es de la importación de animales de otros países, sobre todo cuando entramos al principio en la Unión Europea, que se importaban vacas. Pero yo voy a hablar de vacas. Si alguien me puede responder, sería genial, porque es que no sé nada, yo no he vuelto a saber nada y hubo una época que sí trabajaba con vacas, pero luego ya más tarde no. Entonces se compraban vacas a Holanda que venían tuberculosas. O sea, resulta que en España las estábamos matando, las estábamos eliminando para quitar y evitar la tuberculosis, y resulta que se importaban y venían con la enfermedad ya puesta. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo está el tema de las vacas? Si hay tuberculosis, sigue habiendo mucha tuberculosis o no hay tuberculosis, lo que pasa. Ya está. Es curiosidad, no es otra cosa. Gracias. Bueno, está prácticamente erradicada en muchísimos países de la Unión Europea. Y aquí está Javier López, que sabe de esto más que yo. y en España, pues las campañas de saneamiento ganadero han avanzado bastante bien. Yo creo que hay zonas, yo qué sé, pues en el 0,01 de prevalencia o en el 0,5 de prevalencia. O sea, hay regiones que están indemnes, sobre todo las del norte, oficialmente indemnes. Cantabria, Asturias y Extremadura, por ejemplo, está muy avanzada también. Castilla-La Mancha está muy avanzada. O sea, los programas de erradicación de la tuberculosis pues van a buen ritmo. Yo es lo que te puedo comentar. Gracias. Por favor, Miguel Ángel. Gracias. Miguel Ángel Higuera, director de Programa de la Asociación de Productores. Disculparme que he llegado un poco tarde y me he perdido parte de una excelente jornada,
pero me parece que es bastante importante y quiero hacer una pregunta, pero primero una reflexión. La ganadería en España yo creo que es exitosa y ese éxito de la ganadería en su conjunto en España se debe mayor y principalmente a la profesión veterinaria. La profesión veterinaria ha sido la que ha puesto las vías de desarrollo y mejora a nivel de la ganadería, ha sido la que ha crecido y ha creado la mejora genética, ha sido la que ha controlado las enfermedades, las ha erradicado, nos ha abierto las puertas de la exportación y nos ha puesto en el mundo mundial. Ha sido precisamente la veterinaria quien ha formado, ha instruido a cientos de ganaderos para mejorar en las prácticas. Ha sido la veterinaria quien nos ha enseñado a cuidar mejor de los animales y por eso también avanzar en materia de bienestar animal, con lo cual todos y cada uno de los hitos de la ganadería se pueden refrendar con un hito paralelo de la veterinaria. Lleva mi pregunta y sobre todo al hilo de la presentación del doctor Miguel Ángel Aparicio con el número de publicaciones en nivel de bienestar animal. A nosotros nos preocupa que la veterinaria actual se esté separando un poquito a nivel de la ganadería. Nos encontramos que los artículos científicos de hace 20, 30, 15 años, donde se hablaba de incrementos de producción, donde se hablaba del manejo de los animales, actualmente han desaparecido. Ya han aparecido, obviamente, una cierta interés cada vez más plausible sobre aspectos más vinculados posiblemente pues, a bienestar animal o a otros conceptos que nos están haciendo realmente que la Unión Europea estemos perdiendo poco a poco la competitividad a nivel mundial. Y la competitividad mundial se necesita con una innovación y mejora constante. Y para eso necesitamos fuertemente el estamento veterinario que apoye, francamente, a la parte de la ganadería. Entonces, me gustaría, pues, esta reflexión trasladarla. ¿Podemos volver otra vez a tener esa ciencia pura en la cual se invierta en la mejora y en el progreso para ser competitivos? ¿O el devenir de la sociedad moderna nos lleva hacia otro camino en el cual, obviamente, tanto la veterinaria como la ganadería tenga que volver otra vez a reposicionarse y veremos dónde estamos? Muchas gracias. Sí, sí, sí. Miguel Ángel, contestas luego. Sí, después. Gracias, Miguel Ángel. La reflexión que has hecho me parece muy oportuna y muy interesante. Ciertamente, si no hay, se produce porque hay financiación. Y la ciencia no es absolutamente objetiva, sino que la ciencia responde allí donde está el dinero. Y si no hay líneas de financiación, no se puede investigar, por lo tanto, no se puede publicar y no se puede saber sobre su aspecto concreto. Desde hace ya, efectivamente, algunos años, se viene produciendo una disminución, cuando no una eliminación completa, de los programas que tienen en cuenta aspectos sobre la producción, la mejora genética, etcétera, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Yo las dos últimas convocatorias no las he seguido porque ya estoy fuera, pero las convocatorias anteriores era muy evidente como cada año iba apareciendo menos, incluso pues ha llegado a desaparecer programas que había para la producción, simplemente estímulo de la producción, mejora de la producción, tanto extensiva como intensiva. Ya no hay esas cosas. Ahora hay cuestiones mucho más específicas, más de, bueno, incluso dentro del ámbito del bienestar animal, cuestiones también muy orientadas financieramente hacia ellas, no hacia el bienestar de los animales en la granja, sino otros conceptos, que bueno, no es momento para meterse con ellos, ya el año pasado los dije. Gracias. Sí. Doctor Treguer, por favor. Yo, como sabéis, casi todos sois médico y además soy cazador. Entonces, lo que he estado viendo en los últimos años, me cuenta todo el mundo que hay un incremento bastante elevado de tuberculosis en tanto jabalíes como en ciervos. Entonces, yo me puedo explicar muy bien que una granja moderna de tipo intensivo se pueda defender muy bien de no tener contaminación con los animales salvajes. Pero, ¿qué pasa
en Extremadura con la ganadería extensiva y concretamente con el cerdo ibérico y con todo eso? Quiero decir, ¿cómo se defiende ese tipo de explotación de la tuberculosis en el momento actual? A nivel del porcino ibérico, las normas actuales obligan a que las explotaciones estén cercadas. Y eso es una medida importante, ¿no? Y luego, te tengo que dar la razón, porque realmente pudiera haber ahí una asignatura pendiente complicada en cuanto a la competencia de si es medio ambiente o es sanidad animal. Ahí es donde está, en mi opinión, el conflicto, porque campañas de erradicación de la brucelosis o de la tuberculosis a nivel salvaje por medio ambiente no conozco ninguna. Y ahí hay problemas de interpretación de la naturaleza. Y no sé si me estoy explicando, ¿no? Ese puede ser el asunto que nos tiene complicados. Y tiene razón, ¿eh? En ese sentido. Muchas gracias. Sí, quería responderle. Efectivamente, es cierto que hay granjas de extensivo que tienen sus dificultades. Primero, la extensión. Segundo, el hecho de que haya una topografía compleja. Hay muchas granjas que tienen llanos, valles, montañas, zonas rocosas, con lo cual es muy difícil, aunque esté cercada perimetralmente. Sin embargo, hay un elemento que es fundamental. Los ciervos y los jabalíes son los que están impidiendo la erradicación completa de la tuberculosis en grandes zonas. Son dos animales que es difícil de controlar sus movimientos. Y además existen ciertas actitudes de protección. Y eso nos lleva a chocar con ciertos criterios de conservación del medio ambiente y algunos criterios absolutamente desafortunados de introducir especies donde no las existía y están causando auténticos desastres. Bueno, quizá la ignorancia de los que toman decisiones sea responsable en muchos casos. Ahí en Extremadura tenemos la suerte de que el actual director general de ganadería es un chico joven muy preparado y experto precisamente en temas de tuberculosis. Y bueno, pues están trabajando denodadamente, pero con esas limitaciones. Y se carga las vallas, ya puedes vallar lo que quieras. Muchas gracias. Por doctor Palomo, Antonio Palomo. Bien, soy Antonio Palomo y veterinario de cerdos. Lo primero, felicitar a la Real Academia por los 50 años y felicitar al presidente de honor y todos los académicos por esta mesa, esta sesión del día de hoy de producción animal, que es del único que sé un poco. Quería hacer dos sencillas reflexiones. Una es seria y la otra no tanto. La primera, porcina africana. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el doctor Quintiliano. Tuvimos esos años de gran éxito, erradicando 4 de las grandes. Nos costó 30 millones el plan, 30 millones de euros. Hoy tenemos un virus que nos cuesta 500 millones al año de pérdidas. 500 millones. 500 millones. Y son fundamentalmente 2 cepas de alta virulencia, que son 2 recombinantes, una de Italia y otra holandesa. Tenemos aquí a un segoviano, presidente de Amprogapor, posterior a Antonio del Barrio, a los cuales les felicito, junto al Quintiliano, que les entrega mañana o pasado un premio a la Asociación de Veterinarios a su labor, bien merecido. La competencia de sanidad exterior depende del Ministerio. Mi padre decía que lo peor es cuando te mueres. Yo nunca en mi vida, llevo 40 años, como saben algunos de ustedes, había visto tantos cerdos muertos. Por un virus que no está en la lista OIE, pero que sí que nos preocupa mucho. Entiendo que es muy complejo llegar a alguna
decisión definitiva, ¿no? Porque no es un virus de la OIE, no se puede cerrar fronteras. ¿Qué le decimos a los grandes integradores que manejan el mercado? Oiga, usted no me puede traer cerdos. Yo he visto camiones de cerdos, de lechones que vienen de fuera, como que cargásemos los peores de una granja de aquí. Creo que se pueden hacer cosas, sinceramente. De acuerdo, lógicamente, con la interprofesional, con la asociación de productores y con el propio ministerio. Y los que tienen esa capacidad de gestión, de coordinación y que conocen muy bien ese triángulo, estoy seguro que están trabajando, bueno, sé, me consta que están trabajando mucho en ello y os animo, por favor, a que sigáis haciendo hincapié y buscando alguna solución, ¿no? Y luego el chascarrillo o la segunda reflexión sencilla, ¿no? El doctor Quintiliano ha dicho también que en España tenemos algunos hechos diferenciales que nos envidia toda Europa, ¿no? Hoy como primer país productor. Y es que en un pueblo teníamos los 3 sanitarios. Teníamos al médico, al veterinario y al farmacéutico. Y también teníamos vallados, duchas, que uno va a Holanda y otros países que se hacen las cosas bien y no tienen. Tampoco tienen esas 3 figuras. Y he echado en falta, doctor Quintiliano, al sacerdote. Igual sería necesario para terminar de configurar la primera parte de mi reflexión. Muchas gracias y muchas felicidades a la academia, a todos los académicos y especialmente a su presidente, el excelentísimo señor Salvio, y al presidente de honor, el excelentísimo señor Arturo Nadón. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Y yo quería hacer una reflexión también con respecto a lo que comentabas, Miguel Ángel, de que no, aunque se está perdiendo un poco el tema de la proyección de ideas, de resolución de problemas a través de la investigación en el sector ganadero, tener los pies en el campo, conocer el campo. Yo, desde mi perspectiva, puedo decir que yo llevo la impronta del Ministerio de Agricultura. Yo entré en el INIA y pertenecía al Ministerio de Agricultura y he estado como Ministerio de Agricultura pues alrededor de más de 15 años. Luego me cambiaron de ministerio y todo esto. Yo en la evolución que he visto en el INIA, y bueno, yo creo que algunos las conocéis, pues sí que se me enseñó que teníamos, y luego también por los consejos de los familiares. Mi padre era ganadero y me decía, Raúl, hay que hacer cosas de provecho, cosas de provecho. Entonces, bueno, pues aparte de eso, yo cuando entré en línea, pues también tuve una formación de que había que hacer cosas de provecho. Provecho se quería decir, porque todo tiene provecho, pero sí una proyección en el tema ganadero, y así lo entendí. Entonces, en aquel entonces, cuando se pertenecía al Ministerio de Agricultura, pues lo que hacías, pues esa proyección de mucho trabajo, de mucho pisar granjas, de hablar con ganaderos, de saber los problemas que tenían y plantear situaciones que fuesen muy, muy directas al sector. La evolución ha cambiado. También hemos pasado por muchos ministerios. Yo digo que hemos pasado tantos que solamente nos pasa por el Ministerio de Defensa y repetir la mili. Pero bueno, nos hemos quedado ahí y se han perdido un poco esos objetivos, ese norte, ¿no? Y por decir que, bueno, pues que han cambiado cosas como que, como decía, lo que comentaba Miguel Ángel, que las convocatorias de proyectos pues no está muy bien visto todo lo que es el tema ganadero, que se valora más las que son los conocimientos básicos, que no es que esté mal, no es criticar, son cosas distintas y yo creo que son de alguna manera que entre ambas tenían que estar sincronizadas, ¿no? Pero no puedes acceder, los que hacemos una investigación no tan básica, que yo creo que también es necesaria y que debemos también optar a esas cosas, que es importante. Tenemos que trabajar en un nicho de lo que es de proyectos con empresas. Proyectos con empresas que conozcas, que hagas proposiciones muy, muy de acuerdo a los objetivos que tiene esa empresa y que, bueno, pues los clasifican dentro de los centros de investigación como proyectos no competitivos. Ya te están marcando. Lo competitivo es lo que se hace a nivel básico, no competitivo es un proyecto
que necesitas dinero, que una empresa apueste por ti, tenga confianza y que le propongas una idea que a él le va a servir. Después, que lo presentemos y que estamos dentro de una situación también de valoraciones, distintas valoraciones para valorar si ese proyecto es viable o no es viable. Y después también, una cosa que es muy, muy habitual, bueno, habitual, sí, es permanente, es que se te pasan auditorías para comprobar que el trabajo que estás realizando es correcto y es así. Entonces, yo eso lo comenté pues, en varios entornos, es decir, ¿cómo no, que no es competitivo esto? Es competitivo y además se proyecta a lo que es la realidad. Luego también, si tú publicas lo que tú sabes o lo que tus conocimientos en revistas que no son SCI, que son convocadas para el sector ganadero, no es que te los valoren mal, es que te los dicen que no estás en la línea correcta y que estás perdiendo el tiempo. Entonces, son puntos de vista totalmente distintos. Yo lo puedo decir a la hora porque a este tiempo, porque sí que he trabajado bastantes años, estoy a punto de jubilarme y bueno, yo he luchado por estos temas y los he discutido muchas veces, pero es muy difícil porque es que lo que haces te lo penalizan. Es así. Muy bien, muchas gracias a la tercera sección por su preparación de esta mesa redonda como celebración del 50 aniversario de la rugby. Felicito al presidente, al doctor Sánchez, a los ponentes, al doctor Quintiliano y al doctor Aparicio Tobar, y les voy a hacer entrega de este diploma que dice: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento a la sección tercera, Producciones Animales, Zootecnia y Medio Ambiente, por su participación en los actos del 50 aniversario de la RACVE, Madrid, 6 de octubre de 2025. El presidente y el secretario general. Enhorabuena. Se levanta la sesión. Muchas gracias.